El rey Yunnan y el médico Ruyán. El incienso ya no protegía a Sherezade. Ahora parecía acompañarla como un cómplice. Doniazada, con los ojos apenas abiertos, murmuró: «Hermana, ¿y después de Sinbad, qué nos queda?» Sherezade sonrió breve y segura. Una historia donde no mata el mar, sino la ingratitud. Y empezó. En las tierras de Fars hubo un rey llamado Yunnan. Era fuerte, rico y generoso. Hasta que la lepra blanca se le pegó a la piel como el polvo que no se quita. Vinieron médicos de todos lados, con ungüentos, frascos y palabras difíciles. Ninguno pudo sanarlo. El rey ya estaba cansado de remedios que sabían a barro y servían para nada. Un día llegó a la ciudad un hombre extranjero, sabio y tranquilo, el médico Ruyán. No traía mulas cargadas de oro ni séquitos de aprendices. Solo traía lo que hace falta: conocimiento. «Majestad», dijo, «si me das 7 días, sin cuchillos y sin brebajes, haré que tu piel quede limpia como fuente de montaña». El rey arqueó una ceja. «¿Sin pócimas? ¿Sin jarabes? ¿Me ves cara de muchacho crédulo?» «Sin pócimas, sin jarabes», respondió el médico, «solo sudor y disciplina». El rey Yunnan se rió cansado, pero aceptó. «Si logras, serás rico como mis tesoreros. Si fallas, tendrás viaje de regreso, con escolta de verdugos». Al amanecer del día siguiente, el médico mandó a traer algo insólito: un palo largo con cabeza redonda y una bola de madera. Los cortesanos cuchicheaban. ¿Esto es medicina o espectáculo? Pues no era brujería, era el juego del polo, el pasatiempo de príncipes y guerreros. Antes de que inventaran el ajedrez, los reyes competían en campos abiertos, golpeando bolas, cabalgando como si lucharan contra enemigos invisibles. No ganaba el que hacía más puntos, sino el que jugaba con más orgullo. Y el médico astuto pensó: si logro que el rey sude, el remedio entrará por cada poro. Que no beba pociones, que se divierta. Así que el rey Yunnan, enfermo y de mal humor, se vio obligado a jugar como un joven en entrenamiento. Al principio se quejó, pero pronto estaba corriendo tras la bola, jadeando, sudando, como si el cuerpo arrojara al intruso que lo enfermaba. A la tercera vuelta, el sudor le caía como lluvia. A la quinta, parecía que la lepra se derretía junto con el cansancio. El médico no aplaudía, analizaba, midiendo la cura, observando el milagro. Al 7º día, el rey miró sus manos y murmuró: «Si no lo viera, no lo creería». Estaba limpio, su piel estaba fresca como la de un niño. Mandó a abrir cofres, vistió al médico con ropas de honor y le dio oro, plata y un anillo que decía: «Ruyán, amigo del rey». El palacio celebró, pero donde hay alegría, siempre aparece la envidia. La lengua del visir. Un visir de lengua larga y corazón envenenado se inclinó junto al trono y susurró: «Señor, ¿quién te curó?» «Un extranjero. Hoy te sanó, mañana podría matarte.
Si pudo curar sin cuchillos, también puede matar sin ruido. El rey apretó el anillo con duda en el pecho. Pero me salvó cuando nadie pudo. Justamente por eso, Majestad, insistió el visir. Si nadie entendió su remedio, nadie entenderá su veneno. La duda entró en el corazón del rey como un gusano que encuentra fruta. El rey mandó a llamar al médico. Ruyán llegó sin escoltas, con las manos vacías y los ojos serenos. El rey lo miró con desconfianza. Médico, hay quien dice que debo temerte. Ruyán inclinó la cabeza. Majestad, los envidiosos siempre hallan letras donde no hay libro. Recuerda lo que dicen los sabios. El ingrato mata al que le salvó y muere por su propia necedad. Y el rey cayó indeciso. El visir susurró: Majestad, por tu seguridad, ordénalo ya. Ruyán respiró hondo. Si has decidido mi muerte, concédeme una última petición. Y aquí, Sherezade cerró los labios. La aurora ya pintaba de rojo las ventanas. El sultán Shahriar, que escuchaba sin pestañear, dijo: Mañana continuarás. Mañana, respondió Sherezade, sabrás qué pidió el médico y por qué un libro sin letras puede matar a un rey. A la noche siguiente, Sherezade continuó. El silencio en la sala era tan tenso que hasta los tambores del corazón parecían escondidos. El rey Yunnan, impaciente, preguntó: ¿Y cuál es tu petición, médico? Ruyán inclinó la cabeza. Señor, no pido oro ni perdón, solo deseo dejarte un regalo para que incluso después de mi muerte recuerdes que fui tu amigo. En mi casa tengo un libro. Dentro hallarás sabiduría de reyes y secretos de sabios. Concédeme volver a recogerlo y después que se cumpla tu orden. El visir, de ceño retorcido, murmuró: Seguro es un libro de brujería. Pero el rey, curioso como todo hombre que teme perder algo importante, aceptó. El libro sin letras. Al día siguiente trajeron el libro, encuadernado en cuero oscuro, con hojas gruesas que parecían viejas como un templo. Ruyán lo entregó con calma. Majestad, ábrelo después de mi muerte. Allí está mi legado. El rey Yunnan no dudó. Mandó a ejecutar al médico, que murió sin quejarse, mirando con una serenidad que confundía a todos. Entonces, con ansias, el rey abrió el libro. Pasó la primera página, en blanco. La segunda, también. La tercera, nada. El rey frunció el ceño. ¿Esto es un chiste? Un consejero dijo: Majestad, las letras aparecen si pasas la lengua por los dedos al leer. Yunnan obedeció, lamiendo el dedo y humedeciendo cada página. Pasó 1, 2, 10 hojas, todas vacías. De pronto, el rey sintió que la garganta le ardía. La lengua se le entumeció, la piel se le puso fría. Las hojas estaban untadas con un veneno invisible, la última medicina del médico Yunnan. La caída del rey. Yunnan trató de hablar,
pero solo salió un murmullo ronco. Se desplomó en el trono, con el libro abierto sobre las rodillas. Los cortesanos se miraron aterrados. El visir envidioso, que había sembrado la sospecha, retrocedió con el rostro pálido. El rey murió entre temblores, sin entender del todo cómo un libro sin letras podía matarlo. El palacio se llenó de gritos, de guardias corriendo, de lamentos, pero el médico ya estaba bajo tierra y con él la enseñanza. La ingratitud es un veneno más rápido que cualquier cosa. Sheresade cerró el cuento con voz suave. Así murió el rey Yunnan, porque escuchó a la envidia y no a la gratitud. Y el que desconfía del que le salva, cava su propia tumba. Cuando terminó la historia del rey Yunnan, el aire en el palacio del sultán Shahriar estaba tan quieto que hasta el incienso dudaba en moverse. Doña Sada, con la voz temblando entre sueño y sorpresa, murmuró: «Hermana, ¿entonces la ingratitud mata más rápido que la lepra?» Sheresade, con picardía, sonrió. «Sí, hermana, y mata también la torpeza, aunque no siempre del modo en que imaginamos». El sultán Shahriar, que hasta ese momento había escuchado sin parpadear, apoyó el codo en el trono y preguntó: «¿Y qué historia sigue ahora?» Sheresade inclinó apenas la cabeza y dijo: «Una historia distinta, señor mío. No habla de mares ni de médicos, sino de un jorobado, un hombre pequeño, gracioso, que en una noche de banquetes se convirtió en la causa de una cadena de enredos tan perturbadores que nadie sabía quién era el culpable y quién inocente». Doña Sada abrió los ojos curiosa. «¿Murió?» «Digamos que parecía muerto», respondió Sheresade, y la sonrisa en sus labios encendió la curiosidad del sultán. El rey, ahora más cerca que nunca, dijo en voz baja: «Mañana quiero escuchar esa historia». Sheresade bajó la mirada, pero en sus ojos brillaba la confianza de quien sabe que su palabra vale más que 1000 espadas. «Mañana, mi señor, si Alá me concede otra noche». El jorobado que murió muchas veces. Cuando el sultán Shahriar preguntó por la siguiente historia, Sheresade no lo hizo esperar demasiado. Sonrió con picardía y dijo: «Señor, esta no es una historia de mares ni de médicos. Es una comedia trágica o una tragedia cómica, según quien la escuche. Y todo comenzó con un jorobado. En la gran ciudad de Basora vivía un jorobado famoso por 2 cosas: por su espalda torcida como media luna y por su lengua ligera que hacía reír a ricos y a pobres. Era bufón de palacio, invitado en banquetes y acompañante en caravanas. Todos lo conocían, todos lo celebraban, y aquella noche fue invitado a una cena que cambiaría su destino. Los anfitriones lo recibieron con música, manjares y vino especiado. El jorobado, siempre dispuesto a bromear, comió y bebía como si no hubiera mañana. Masticaba, contaba chistes, se atragantaba, volvía a reír. ¿Hasta qué sucedió? Entre un bocado y otro, tomó un pedazo de pescado con espinas. Hizo un chiste, rió a carcajadas y la risa se le atascó en la garganta. Una espina se clavó.
tosió, golpeó la mesa, agitó los brazos y en un instante el jorobado se desplomó. Los comensales quedaron helados. Uno gritó: ¡Lo matamos! Imagina la escena: un bufón querido, muerto en medio del banquete, con vino aún en sus labios y la espina atrapada en la garganta. El dueño de la casa se llevó las manos a la cabeza. Si las autoridades descubren que el jorobado murió aquí, nos arruinarán a todos. Y así comenzó la cadena de enredos. En vez de llorar al difunto, pensaron en cómo deshacerse del cadáver. El anfitrión y su esposa, temblando, envolvieron al jorobado en un manto y esperaron a que la noche cubriera la calle y lo dejaron en la puerta del vecino, un médico barbero, famoso por ser tan hábil con las manos como torpe con el juicio. «Que parezca que murió en otra casa», susurraron, y huyeron como ladrones. Sherezade hizo una pausa y miró al sultán. Así, mi señor, comenzó la historia del jorobado. Cada persona que lo hallaba creía haberlo matado, y cada uno, intentando escapar de la culpa, lo pasaba al siguiente. Doña Sada, divertida, preguntó: ¿Y cuántos lo cargaron? Sherezade sonrió. Tantos, hermana, que parecía que el pobre jorobado tenía más vidas que un gato. El sultán Shahriar rió por primera vez en muchas noches. El barbero abrió la puerta al amanecer. Lo primero que vio fue un bulto en la penumbra. Se frotó los ojos, gruñó medio dormido y masculló: «¿Qué cliente tan raro se queda dormido en la puerta?». Se inclinó, lo tocó. El cuerpo estaba frío. El barbero pegó un salto. «¡Por las tijeras de mi abuelo! ¡Es un muerto y en mi puerta!». Miró a un lado, al otro. Nadie lo veía. Y entonces vino el pensamiento que lo heló. «Si lo encuentra la guardia aquí, van a decir que yo lo maté». Así que hizo lo más sensato. Agarró al jorobado por las axilas, lo arrastró hasta el interior y comenzó a pensar dónde esconderlo. Antes que nada, pensó en una última idea absurda. «Tal vez no esté muerto del todo. A ver si con un poco de vino despierta». Le abrió la boca a la fuerza y le echó un buen trago de vino especiado. El líquido se derramó por las comisuras del jorobado, mojándole la barba. El cuerpo se ladeó. Golpeó una mesa y nada. «Definitivamente muerto», dijo el barbero, llevándose las manos a la cabeza. «¿Y ahora qué hago contigo, pedazo de problema con joroba incluida?». Mientras pensaba, oyó pasos en la calle. Era un comerciante cristiano, vecino suyo, que abría su tienda cada mañana con puntualidad. El barbero suspiró. «Ya sé quién va a cargar con esto». Esperó a que el vecino entrara en su tienda. Entonces, aprovechando la distracción, tomó al jorobado de nuevo, lo envolvió en una manta y lo dejó apoyado en la pared trasera del comercio. «Que parezca que murió allí», susurró, y volvió a su casa como si nada. Sherezade miró al sultán y dijo: «Así, mi señor, el jorobado pasó de casa en casa, como si fuera un secreto incómodo. Nadie quería tenerlo, pero todos lo recibían, aunque ninguno por voluntad propia». Doña Sada
tapándose la boca para no reír, preguntó: ¿y el comerciante qué hizo cuando lo vio? Sherezade sonrió con picardía. Eso, hermana, lo sabrás mañana. Y a la siguiente noche, Sherezade continuó. El comerciante cristiano abrió su tienda aquella mañana como siempre, con calma, con un canto en los labios, pensando en ventas y en clientes. Pero apenas dio la vuelta al mostrador, lo vio. Un bulto extraño, apoyado contra la pared trasera. Se acercó, lo movió con el pie y casi se le sale el alma por la boca. Era un muerto con joroba, barba mojada de vino y la boca abierta, como si aún quisiera hacer un chiste. «Madre de Cristo», gimió el comerciante, «lo han dejado en mi tienda para arruinarme». El comerciante temblaba. Pensó en llamar a las autoridades, pero se imaginó el resultado: acusaciones, azotes, cárcel y su negocio clausurado. «No, no, no», se dijo. «Mejor me libro de él antes que alguien lo vea». Así que esperó a que la calle estuviera vacía. Cargó al jorobado sobre sus hombros, no sin quejarse de la pesada media luna, y salió tambaleando. Caminó hasta la plaza de mercado, donde un grupo de guardias patrullaba distraído, y entonces se le ocurrió una treta. «Lo dejaré apoyado contra una de las puertas, como si fuera un borracho dormido». Lo acomodó cuidadosamente en la entrada de un callejón. Le puso un sombrero caído sobre el rostro y huyó. Pero la suerte no lo dejó escapar del todo. Un sastre que volvía a su casa con su esposa se topó con el bulto en la puerta. «Mira, mujer, otro borracho durmiendo en la calle. Vamos a ayudarlo a entrar a casa, que está hecho polvo el pobre». Entre los dos levantaron al jorobado, lo llevaron dentro, lo sentaron en una silla y entonces lo descubrieron. No respiraba, no se movía, estaba rígido. La esposa gritó: «¡Has traído un muerto a casa!». El sastre palideció. «Y ahora pensarán que lo maté yo». El sastre y su esposa miraban al jorobado, tieso en la silla de su casa. Ella se llevó las manos al rostro. «¡Ay de nosotros! ¿Qué dirán si encuentran a este muerto aquí?». El sastre se rascó la cabeza nervioso. «No podemos enterrarlo, no podemos dejarlo en la calle. Piensa, mujer, piensa». La esposa, más astuta que él, respondió: «Tengo la solución. Llevémoslo a casa del médico judío. Él sabrá qué hacer. Y si no puede revivirlo, al menos confirmará que murió de otra cosa y no por nuestra culpa». El sastre, medio convencido, cargó al jorobado sobre la espalda. Y así, en plena noche, caminaron hasta la casa del médico judío. El doctor abrió la puerta con una lámpara en la mano. «¿Quién llama a estas horas?». El sastre, sudando, dijo: «Doctor, tenemos un enfermo grave. Tal vez usted pueda salvarlo». El médico los dejó pasar. Pusieron al jorobado sobre una alfombra. El doctor se inclinó, revisó la respiración, palpó el pulso y no encontró nada. «Está muerto», dijo con seriedad.
El sastre y su esposa palidecieron. «No, no, no», gritó ella. «¡Revívalo! ¡Haga algo!». El médico negó con la cabeza. «No hay nada que hacer». En ese momento, la esposa del sastre, presa de los nervios, tropezó con la alfombra. El cuerpo del jorobado rodó por el suelo, golpeó un cofre y quedó aún más torcido que antes. El médico, aterrado, alzó las manos. «Ahora dirán que yo lo maté». El sastre replicó: «No, no, usted ya lo recibió muerto». La esposa gritó: «¡Callen los dos! Antes de que los vecinos oigan». Los tres miraron al jorobado, que parecía burlarse de ellos con su sonrisa congelada. Finalmente, el médico murmuró: «Será mejor sacarlo de aquí antes de que mi reputación acabe en la horca». Así, mi señor, que el jorobado pasó de casa en casa, como si fuera un destino inevitable. Cada cual, por miedo, lo entregaba al siguiente, y lo que comenzó como un accidente en un banquete, ya parecía una maldición que nadie podía detener. Doña Asada, con los ojos muy abiertos, preguntó: «¿Y dónde acabó al final?». «Ya vas a escuchar, hermana». Y Sherezade prosiguió: «El médico, harto del jorobado y del miedo que lo encogía por dentro, esperó a que la calle estuviera desierta. Junto al sastre y su esposa, envolvieron al cadáver en un manto y lo llevaron a toda prisa hasta una calle oscura cerca de la mezquita. Allí lo dejaron, apoyado contra una puerta. El cuerpo parecía de un borracho que había bebido demasiado en la taberna. «Que Dios nos perdone», susurró el médico, y se marcharon. Pero la suerte no estaba de su lado. Un inspector musulmán, encargado de vigilar la ciudad por la noche, pasó por allí. Al ver el bulto, se acercó con desconfianza. Tú! ¡Levántate!», ordenó, pensando que era un hombre dormido. No hubo respuesta. El inspector lo sacudió y el jorobado cayó al suelo con un ruido seco. El inspector se inclinó, tocó el cuello y retrocedió con horror. «¡Por el profeta! ¡Está muerto!». Miró a un lado, al otro, nadie lo veía, y entonces pensó lo mismo que los demás. «Si lo encuentran conmigo, dirán que yo lo maté». Preso del pánico, arrastró el cuerpo hasta la puerta del palacio del gobernador. «Que lo encuentre alguien con más autoridad», se dijo, «así que no me culparán a mí». Pero el destino, caprichoso, hizo que los guardias lo descubrieran justo en ese instante. «¿Qué haces con ese cadáver?», gritaron. El inspector tartamudeó. Yo no, yo lo encontré así». Los guardias no quisieron escuchar excusas. Lo arrestaron de inmediato y llevaron el cuerpo del jorobado como prueba. Al amanecer, toda la ciudad murmuraba: «El inspector mató al bufón jorobado en plena calle». Sherezade miró al sultán Shahriar y dijo con voz grave: «Así, mi señor, lo que había sido un accidente doméstico se convirtió en un escándalo público, y ahora un hombre inocente iba a ser condenado por un crimen que nadie había cometido». Doña Asada, alarmada, preguntó: «¿Lo ejecutaron?». Sherezade respondió:
No tan rápido, hermana, porque el destino del jorobado aún tenía más giros que su propia espalda. Al amanecer, el gobernador de Basora recibió un informe insólito. Excelencia, el inspector de la ciudad ha sido detenido. Se le acusa de asesinar al bufón jorobado. El gobernador, que conocía bien al bufón, porque hasta en el palacio había hecho reír con sus payasadas, se puso furioso. ¡Tráiganme al acusado! El inspector fue llevado, encadenado, con la cabeza gacha. Junto a él, los guardias depositaron el cadáver del jorobado, que ya parecía burlarse de todos con su sonrisa torcida. ¿Pero qué has hecho?, tronó el gobernador. ¿Cómo osas matar al hombre más querido por la ciudad? Prepárate para la horca. El verdugo ya estaba en camino cuando el inspector, desesperado, gritó: «Soy inocente, señor. Yo no lo maté. Lo encontré ya muerto en una calle oscura». El gobernador lo miró con desconfianza. «¿Y quién te lo dejó allí?». El inspector, sudando, respondió: «Un médico judío. Fue él quien lo depositó». De inmediato enviaron soldados a buscar al médico. Lo llevaron ante el gobernador, pálido como un pergamino. El gobernador bramó: «¿Confiesas haber matado al bufón jorobado?». El médico se arrodilló y lloró: «Yo no lo maté. El jorobado ya estaba muerto cuando llegó a mi casa. Fue el sastre quien me lo trajo». El gobernador frunció el ceño. «Entonces traigan al sastre». El sastre fue llevado a rastras con su esposa detrás llorando. «¿Tú asesinaste al jorobado?», preguntó el gobernador. «No, señor», balbuceó el sastre. «Lo encontramos tirado en la calle. Pensamos que era un borracho y quisimos ayudarlo. Pero cuando vimos que estaba muerto, tuvimos miedo y lo llevamos al médico». El gobernador golpeó la mesa. «¡Mentiroso! Todos quieren librarse de culpa». Y ordenó: «¡Que los ejecuten a todos!». Así, mi señor, lo que comenzó como un banquete alegre ya estaba a punto de acabar con 3 inocentes condenados a la horca. Doña Asada se llevó la mano al pecho. «¿Y lo mataron?». Sherezade sonrió con misterio. «No, no, hermana, porque en el último momento apareció alguien inesperado». El verdugo ya afilaba la espada. Los guardianes tensaban las cuerdas y el pueblo murmuraba, esperando ver sangre. El gobernador levantó la mano para dar la señal, cuando de pronto una voz resonó en la multitud: «¡Deteneos! No son ellos los culpables». Todos se giraron. Era un comerciante de rostro serio, vestido con túnica elegante. Avanzó entre la gente con pasos firmes hasta colocarse frente al gobernador. «Excelencia», dijo, «la verdad es que el jorobado no murió en manos de esos 3, sino en mi casa». El pueblo murmuró sorprendido. El gobernador levantó las cejas. «¿En tu casa? ¿Cómo sucedió eso?». El comerciante respiró hondo y relató: «Anoche lo invité a cenar. Comimos, bebimos, reímos, hasta que una espina de pescado se le atoró en la garganta. Tosió, se atragantó y en un instante cayó muerto.
El gobernador abrió los ojos como si le fueran a aplicar colirio. El pueblo se tapó la boca horrorizado. El comerciante continuó: temí que me acusaran de asesinarlo, así que lo llevé hasta la puerta del barbero. Él no tiene culpa alguna. El médico, el sastre y el inspector suspiraron, casi agradecidos, pero el gobernador golpeó la mesa. «Entonces tú lo mataste». El comerciante bajó la cabeza. «Fue un accidente, pero sí, sucedió en mi casa». El gobernador hizo un gesto al verdugo. «Que liberen a los otros 3 y que este comerciante pague por el crimen». Scheherazade alzó la voz, dándole dramatismo al momento. Y así, cuando todo parecía que se había aclarado, el destino aún tenía otra jugada, porque justo cuando iban a ejecutar al comerciante, apareció un nuevo hombre dispuesto a confesar. Doña Sada abrió los ojos incrédula. ¿Otro más? Scheherazade sonrió. Sí, hermana, el jorobado era más popular muerto que vivo, y aún quedaban historias que contar. El verdugo ya tenía la espada levantada sobre el comerciante. El pueblo contenía la respiración. El gobernador estaba a punto de dar la señal final, cuando de pronto una voz chillona cortó el aire. «Alto, por la barba de mi padre, ese hombre no es culpable». Todos giraron la cabeza. Un anciano barbero, con la espalda encorvada y una bolsa llena de cuchillas y tijeras colgando al costado, avanzaba entre la multitud. Su andar era lento, pero su lengua rápida como un relámpago. «Excelencia», dijo jadeando, «si alguien merece ser castigado, soy yo». El gobernador frunció el ceño. «¿Tú qué tienes que ver en todo esto?» El barbero levantó un dedo huesudo. «Todo, señor, porque aunque el jorobado murió en casa de este comerciante, yo fui el último en tratar con él, y si me escucháis, os lo demostraré». «Excelencia, si queréis saber cómo murió este jorobado, debéis primero escuchar quién soy yo». El gobernador bufó. «Viejo insolente, no quiero tu biografía, quiero la verdad». El barbero sonrió tranquilo. «La verdad está hecha de historias, señor, y yo soy experto en ambas cosas, en cortar barbas y en contar vidas». Se golpeó el pecho con orgullo. «Me llaman el barbero parlanchín, y no solo soy barbero, soy médico improvisado, casamentero de oficio, consejero de mercaderes, y lo que es peor para mis enemigos, testigo de cosas que preferirían ocultar». El público rió bajito. El gobernador se llevó la mano a la frente resignado. «Habla entonces, pero rápido». El barbero se acomodó la bolsa de cuchillas, alzó un dedo y dijo con voz firme: «Para entender la muerte del jorobado, primero debéis conocer a mis 6 hermanos. Ninguno de ellos era sabio, pero todos tenían un destino que vale la pena escuchar». El pueblo murmuró intrigado. El gobernador, curioso, a su pesar, asintió.
Sherezade bajó la voz, como si guardara un secreto para la siguiente noche. Y así, mi señor, lo que parecía el final de un bufón torcido, se convirtió en el inicio de otra cadena de relatos. Porque el barbero, más que barbero, era un narrador empedernido. Doña Asada, con los ojos encendidos de emoción, susurró: ¿Y qué pasó con sus hermanos? Sherezade sonrió: Eso, hermana mía, os lo diré mañana, si la aurora me concede otra noche de vida.